Ahora vamos al libro de Lamentaciones, por favor. En el libro de Lamentaciones que hemos estado estudiando, esta es la tercera ocasión, vimos un panorama, después de ver un panorama de lo que son estos 5 lamentos, elegías o poemas de dolor. La semana pasada vimos una porción del capítulo 1, hoy con la gracia de Dios veremos una segunda porción y quisiera leer esa porción a partir del versículo 8, Lamentaciones capítulo 1, versículo 8. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. En gran manera ha pecado Jerusalén, por lo cual se ha vuelto cosa inmunda. Todos los que la honraban la desprecian, porque han visto su desnudez. Y ella gime y se vuelve de espaldas. Su inmundicia está en sus faldas. No consideró su futuro y ha caído de manera sorprendente. No hay quien la consuele. Mira, oh Señor, mi aflicción, porque se ha engrandecido el enemigo. El adversario ha extendido su mano a todos sus tesoros. Ciertamente ella ha visto a las naciones entrar en su santuario, a las que tú ordenaste que no entraran en tu congregación. Todo su pueblo gime buscando pan. Han dado sus tesoros a cambio de comida para restaurar sus vidas. Mira, oh Señor, y observa que me están despreciando. Ustedes, todos los que pasan por el camino, ¿no les importa esto? Observen y vean si hay dolor como mi dolor con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió en el día de su ardiente ira. Desde lo alto, Él envió fuego que penetró en mis huesos. Ha tendido una red a mis pies. Me ha hecho volver atrás. Me ha dejado desolada, desfallecida todo el día. Atado ha sido el yugo de mis transgresiones. Por su mano han sido entrelazadas, han caído sobre mi cuello. Él ha hecho que me falten las fuerzas. El Señor me ha entregado en manos contra las cuales no puedo resistir. A todos mis valientes ha rechazado el Señor de en medio de mí. Ha convocado contra mí un tiempo determinado para quebrantar a mis jóvenes. El Señor ha hollado como en un lagar a la Virgen de Judá. Por estas cosas lloro yo. Mi ojo derrama agua, porque lejos de mí está el Consolador, el que reanima mi alma. Mis hijos están desolados, porque ha prevalecido el enemigo. Sión extiende sus manos. No hay quien la consuele. El Señor ha ordenado contra Jacob, contra los que lo rodean, sean sus adversarios. Jerusalén se ha vuelto cosa inmunda en medio de ellos. Amén. Amado Padre, te damos gracias porque tú has hablado. En aquel tiempo, Señor, hablaste a tu pueblo y en este tiempo sigues hablando a tu pueblo. Te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que por tu Espíritu Santo, Señor, puedas iluminar esta palabra para nuestro entendimiento y que la siembres en nuestros corazones y que traiga vida, la vida de Jesucristo, el Cordero de Dios,
quien vino a morir por un pueblo para salvarlo, volviéndose cosa inmunda. Padre, gracias, Señor, porque vino a limpiar nuestra inmundicia con su sangre, con su vida perfecta, y en el poder de su resurrección nos ha dado promesa de vida eterna. Por favor, ayúdanos, Señor. Ven y trae un avivamiento a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús es nuestro clamor. Amén y amén. Amados, este libro de Lamentaciones es un libro muy particular. Es un libro que alguno de los comentaristas dice la mejor manera de entregarlo sería llorando. Y hay una escena que podríamos recordar exactamente en Mateo 23. En Mateo 23 dice la palabra de Dios, Mateo 23, nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 36. Voy a leer a partir del 34. Mateo 23, versículo 34. Por tanto, miren, nuestro Señor Jesucristo está hablando. Yo les envío profetas, sabios y escribas. De ellos, a unos los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, su casa se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa imagen de nuestro Señor Jesucristo, seguramente con lágrimas en sus ojos, en una colina, observando Jerusalén, la gran Jerusalén, con su templo hermoso, con todos los alrededores acudiendo a las fiestas religiosas y siendo el santuario, la presencia de Dios único, vivo en toda la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo diciendo: así les pasará. Y obviamente el Señor estaba viendo cómo iba a caer, y ese templo sagrado donde la presencia del Señor se buscaba iba a ser totalmente destruido. En el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, Roma invadió y destrozó, deshizo la ciudad de Jerusalén. En el libro de Lamentaciones tenemos una devastación. La semana pasada, empezando este capítulo, vimos un panorama desolador. Y vemos cómo Jerusalén se refiere a ella misma como una mujer. La Jerusalén, la hija de Jerusalén, la hija de Judá, la hija de Sión. Y en ese panorama desolador vemos cómo esa Jerusalén es como una princesa que no llega a reina porque queda viuda. Su marido muere porque ella misma lo mata al irse tras sus amantes. Jerusalén,
La vimos la semana pasada como una princesa y vimos 7 características hasta el versículo 7. Una princesa solitaria, una princesa dolida, una princesa desterrada, amargada, oprimida, opacada y burlada. Y ahora sigue el capítulo y vamos a ver que no solamente es un panorama desolador, sino que además en esta porción que acabo de leer empieza el versículo 8 hablando de Jerusalén. Dice la palabra, se ha vuelto cosa inmunda. En el versículo 8 dice esto, en gran manera ha pecado Jerusalén, por lo cual Jerusalén se ha vuelto cosa inmunda. Y en el último versículo que leímos, en el versículo 17, Jerusalén se ha vuelto cosa inmunda en medio de sus adversarios. Jerusalén se ha vuelto cosa inmunda en medio de sus adversarios. Mis amados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué cosa inmunda? Veamos 4 razones. Veamos 2 clamores que hace Jerusalén. Y obviamente veamos 6 aspectos de la disciplina que aplica Dios a Jerusalén. Razones, 4 razones, las encontramos en el versículo 8, 9, 10 y 11. 4 razones. Lo dice claramente, en gran manera ha pecado. Entonces, lo primero que vemos es un gran pecado. En gran manera ha pecado, por lo cual se ha vuelto cosa inmunda. Un gran pecado. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que no solamente es un pecado, sino en gran manera? Mis amados, tú y yo en ocasiones tenemos pensamientos que son contrarios a la santidad de Dios. Tú y yo somos pueblos de Dios. Cuando nosotros nos pasa por aquí el cometer una venganza contra una persona, cuando nosotros nos pasa por aquí el mentir o el dar una media verdad o el torcer la escritura, nos pasa por aquí el querer hacer algo por ayudarle a Dios con el pueblo de Dios, cuando pensamos que somos más capaces que aquel que nos dio la vida, que aquel que nos salvó, porque esa vida que teníamos no era vida, era una vida terrenal, era una vida que simplemente buscaba los deseos de los ojos, los deseos de la carne y buscaba la vanagloria de la vida. Pero estábamos, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1, muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, que es conformado al príncipe de la potestad del aire, que está gobernando el pensamiento del mundo. Y éramos por naturaleza hijos de la ira de un Dios santo, lo mismo que todos los demás. Y Pablo continúa diciendo ahí en Efesios 2, y también todos nosotros seguíamos los deseos de nuestros pensamientos, las pasiones desordenadas de nuestro corazón. Y éramos, por tanto, hijos de desobediencia. Eso éramos nosotros. Mas Dios, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por gracia pudimos ver nuestra inmundicia. Por gracia pudimos ver nuestra condición, que aun cuando pudiéramos recibir alabanzas, que aun cuando pudiéramos tener suficiencia en lo material, sin embargo, era podredumbre que alimentaba nuestra propia podredumbre. Inmundicia había en nuestro corazón, totalmente lleno de pecado. ¿Qué podíamos sacar del corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amado,
Manipulábamos con nuestras palabras, manipulábamos con nuestros pensamientos y con nuestras ideas. Lo que hacíamos era simplemente buscar obtener lo más que podíamos de este mundo para alimentar nuestro egocentrismo. Queríamos arrancar pedazos de la vida de los demás para alimentar nuestro orgullo. Eso es lo que vivíamos tú y yo. Y cuando el Señor llega y manifiesta el brillo y el resplandor de su gloria e ilumina y rompe las tinieblas de nuestros pensamientos con su palabra, que es luz de vida, luz que viene a alumbrar nuestro camino, luz que viene a romper nuestras tinieblas. ¿Qué hicimos? Fuimos quebrantados. Vino esta espada de dos filos a arrancar toda la carnalidad, a romper la dureza de nuestro corazón de piedra, a darnos un corazón de carne. Y ahora pudimos ver nuestra inmundicia. Y ahora pudimos ver realmente que somos malos, que somos pecadores, que todos hemos tenido una vida en rebeldía contra aquel que nos creó, que es el Dios santo, santo, santo. Y es cuando su palabra y su espíritu nos trajeron una vida, una vez que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y sabemos que ni siquiera eso es nuestro, pues es un don de Dios. Jamás. Ahora sí entendemos que jamás es por obras, buenas obras, porque eso es lo que nos enseñaba nuestra familia y nuestra religiosidad. Haciendo buenas obras vas a ganarte el cielo. No, buenas obras van a alimentar únicamente tu egocentrismo y tu ego y tu carnalidad. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Mis amados, esto es exactamente el pueblo de Dios. Fue elegido para mostrar la gloria de un Dios santo. Fue elegido precisamente para manifestar que hay un pueblo de Dios en toda la tierra. En sus tiempos era glorioso, el único pueblo con el único Dios vivo. Y Jerusalén era el corazón de Israel, era el sitio que latía el Espíritu de Dios. Y de pronto vemos como esa princesa que estaba destinada a ser reina un día, esa princesa que ya estaba entregada en promesa a ese rey de gloria, sin embargo, desecha a su futuro esposo y empieza a buscar amantes y empieza a prostituirse y empieza a ir tras otros dioses, otros ídolos. Y sabemos todo lo que ocurre con esa princesa, que es una imagen de una prostituta, es una imagen de una mujer violada, violentada totalmente por sus amantes, que inclusive después la menosprecian, aún sus amigos la traicionan. Todo eso ahí viene en el primer capítulo. Por eso, ahora dice que la primera razón más fuerte que se ve es un gran pecado que ha sido exhibido. En gran manera ha pecado Jerusalén, dice el versículo 8, Lamentaciones 1:8, por lo cual se ha vuelto cosa inmunda. Mis amados, no es poca cosa pecar después de haber sido traído a pureza, a santidad. Cuando ha sido apartado de la inmundicia, cuando ha sido lavado por la sangre del Cordero Santo, que entregó su vida totalmente en rescate por muchos, no es poca cosa decir que fuiste apartado para el reino de los cielos, aquí en la tierra, en un precioso cuerpo, hermoso cuerpo que se llama la iglesia. El cuerpo de Cristo es un edificio que tiene que verse cada ladrillo unido, exactamente unido en unidad. Y la roca angular es Cristo. La cabeza del cuerpo es Cristo. ¿Y qué es lo que vemos el día de hoy? ¿Qué nos encontramos el día de hoy en el cuerpo de Cristo, en la iglesia?
división, un miembro por aquí, un miembro por acá. Uno se siente más piedra que el otro, uno se siente más fuerte y más músculo que el otro. Una parte del cuerpo, como si no perteneciera al mismo cuerpo, hablando diferentes idiomas, pero cuando es un mismo espíritu en el cual nos fue dado vida, cuando somos una sola cosa santa y pura, para eso hemos sido llamados. Sin embargo, Jerusalén ha pecado en gran manera y se ha vuelto cosa inmunda. Todos, dice el versículo 8, todos los que la honraban la desprecian. Todos la honraban. ¿Tú sabes cómo estaba la iglesia hace 500 años? Hecho un desastre, exactamente lo mismo que ocurrió cuando se fue nuestro Señor Jesucristo. La iglesia empezó bien, pero hace 500 años, en la época de los reformadores, fue por eso. Vieron la inmundicia dentro de la casa del Señor y no pudieron soportarlo más. El Señor los usó para volver a poner la piedra angular que se llama Cristo, para poder poner la palabra de Dios gobernando realmente al pueblo de Dios. Eso fue lo que pasó en la Reforma. Y eso es lo que hoy necesitamos, mis amados, que Jesucristo sea la cabeza del cuerpo, que la palabra de Dios realmente gobierne nuestras vidas. Todos los que la honraban la desprecian. La iglesia ha perdido su gloria. La gloria ha partido, como partió del templo también. Y Cabod, la gloria se fue. ¿Por qué? ¿Por qué estamos ahorita dispersos? ¿Por qué está pasando esto que está pasando el día de hoy, en el 2020? ¿Por qué? Porque el Señor no ha guardado a su iglesia. El Señor, tú puedes pensar que Dios, que es Dios, el Todopoderoso, no pudiera decir a los gobernantes de todo el mundo de la tierra: se va a conceder una especial autorización al único organismo vital para todo el mundo, que es la unidad de la iglesia. Donde quiera que estés, donde creas en el mismo Dios, queremos que tu reunión sea respetada por encima de cualquier reunión de toda la... ¿Tú crees que no puede hacerlo? ¿Por qué no lo hace, mi amado? ¿Por qué no lo hace? Porque hemos sido desterrados de nuestros centros de reunión, de nuestras asambleas, de nuestras congregaciones. ¿Por qué? Esa era la condición. Jerusalén, todo su pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. Se habían quedado en Jerusalén los más pobres. Sus valientes habían sido asesinados. Sedequías, le habían sido arrancados los ojos al rey Sedequías. Sus hijos habían sido degollados por el rey de Babilonia. Eso es lo que había sucedido con el pueblo santo. Algo horrible. Todos los que honraban a Jerusalén, todos la desprecian ahora. ¿Por qué? ¿Por qué la desprecian? Aquí lo explica. Porque han visto su desnudez. Ha quedado exhibido lo que había debajo de su ropa: ropas de religiosidad, ropas de apariencia, ropas de santidad. Pero ahora se ha visto su desnudez. Por eso los que la honraban ahora la menosprecian. Y ella, ¿qué hace Jerusalén? Gime y se vuelve de espaldas. Le da vergüenza que la vean así. Gime y se vuelve de espaldas. Su inmundicia, dice el versículo 9, su inmundicia. Inmundicia. ¿Has visto una plasta de un animal muerto que tiene semanas y semanas como apesta? Que tienes que taparte la nariz o salir, pasar lejos de un perro muerto o una vaca a la orilla de la carretera, que se te ocurre pararte cerca y empiezas a oler un hedor, una fetidez que penetra hasta el cerebro, dicen algunos. Un montón de suciedad, de estiércol. Mis amados, su inmundicia está en sus faldas. Sus faldas han sido arrancadas una y otra vez por sus amantes, por aquellos que la han violentado. Su inmundicia está en sus faldas. Todo esto ha sido expuesto a los ojos del mundo. Esto ha sido expuesto a los ojos de sus adversarios. Y Jerusalén ha exhibido que tiene un gran pecado.
Pero la segunda cosa que vemos ahí en el versículo 9 dice, Jerusalén no consideró su futuro. No consideró su futuro. Dice, su inmundicia está en sus faldas. No consideró su futuro y ha caído de manera sorprendente. Esa es la segunda razón. No solamente un gran pecado exhibido, sino una sorprendente caída. Una sorprendente caída. Una sorprendente caída es cuando no te la esperas. No sabes cuándo y de repente tropiezas, pero no, con Jerusalén no fue un accidente, no. Ella misma se lanzó al precipicio. Ella misma sabía que estaba buscando su muerte. Ella misma sabía que se había soltado del Rey de los cielos y de la tierra. Ella lo hizo. No consideró su futuro, no consideró en que en un futuro habría una ciudad celestial, la Jerusalén celestial. No consideró su futuro. La Jerusalén celestial lo vimos la semana pasada en el capítulo 21 de Apocalipsis. Esa es nuestra promesa, este es nuestro futuro. Cierto es que no nos vamos a quedar aquí, en esta inmundicia, en este estado despreciable. No, mis amados, eso es lo mejor de todo, que Dios es fiel a sus promesas y que es un Dios de pactos. Pero sin embargo tenemos que enfrentar nuestra realidad, que muchas veces no hemos visto hacia adelante porque disfrutamos mucho nuestro presente. Nos vanagloriamos, nos sentimos tan cómodos. Simplemente somos una familia en la fe y nos queremos muchos y somos diferentes y tenemos un libro diferente y no somos esto y no somos lo otro. Pero perdemos la esencia de ver siempre nuestra bajeza y ver su santidad, ver su pureza, ver que su palabra nos lleva una y otra vez a revisar nuestro corazón delante de su luz admirable y que la espada de dos filos siga cortando cada vez más carne. Porque cuando vas a buscar el árbol de la vida, hay una espada que está girando y girando y girando y tenemos que llegar a árbol de la vida y tomar. Pero en ese pasar por encima, tenemos que ser atravesados por la espada una y otra vez. Es duro esto que digo, pero es más dura la condición, lo terrible, la condición de un pueblo santo degradado a tal grado como esto que estamos viendo en esta imagen. Simplemente Jerusalén no consideró su futuro y ha caído de una manera sorprendente. ¿Sorprendente para quién, mi amado? ¿Para quién? Mis amados, los ojos del mundo están sobre la iglesia. Los ojos del mundo quieren ver tu testimonio, quieren ver si como hablas realmente vives. Quieren ver que tu conducta sea acorde. Quieren ver que realmente esto que tú tanto que les has hablado una y otra vez, quieren verlo. No solamente quieren oírlo. Y cuando te ven y ven tu condición, entonces ellos se sorprenden. Y tú mismo te sorprendes. ¿Cuántos hermanos en la fe hoy no estamos sorprendidos con lo que está pasando con nosotros como iglesia? ¿Cuántos hermanos en la fe, cuántos siervos del Señor realmente no estamos espantados de esta condición? No el coronavirus, no estamos espantados de la enfermedad, no. De la condición a la que hemos llegado como cuerpo de Cristo, porque sabemos que el Señor la ha permitido o aún la ha ordenado para hacer su obra, su gran obra, su misteriosa obra. No solamente Jerusalén tenía un gran pecado exhibido y una sorprendente caída, porque no consideró el futuro, menospreció su futuro. Pero ahora escuchemos el primer clamor que hace en esta sección. Ahora escuchemos a la princesa, a Jerusalén. Y su clamor es este, en versículo 9. Mira, oh Señor, mi aflicción. Mira, oh Señor, mi aflicción. Ahora escucha lo que dice. ¿Qué es lo que quiere Jerusalén que mire?
su dolor. ¿Por qué? Porque se ha engrandecido el enemigo. Ese es su clamor. El clamor de Jerusalén es: mira mi dolor, mírame cómo me duele. Mira cómo se ha hecho tan grande el enemigo al oprimirme, al debilitarme, al atacarme, al abusar de mí. Mi amado, ese es el primer clamor. Y hay otro clamor y lo vamos a ver. Y cuando escuchemos el segundo clamor, espero, mi amado, que el Espíritu Santo te revele. Y lo voy a decir de una vez. En el versículo 11, al final del versículo 11 está el segundo clamor. Y el segundo clamor dice, versículo 11, final: mira, oh Señor, y observa, me están despreciando. Por un lado, mira mi dolor. Por otro lado, mira y observa, mis enemigos se han engrandecido. Mira, me están despreciando. Amado, este es un clamor. Este es un clamor centrado ¿en qué? En mí. En mí. Mi amado, necesitamos cuidar mucho cuando Dios está tratando con nosotros algún aspecto de nuestras vidas. Cuando Dios permite que seamos exhibidos delante de los demás. En lugar de ver cómo se engrandecen las palabras o las acciones o el desprecio de otros, en lugar de estar viendo tanto cuánto dolor tenemos, en lugar de estar viendo a nuestros enemigos cómo van creciendo y nosotros viéndonos más poca cosa, ¿por qué no vemos que la razón fue nuestro pecado? ¿Por qué no vemos que la razón fue que nos hemos vuelto cosa inmunda? ¿Por qué no vemos que nosotros hemos hecho que el Dios todopoderoso y grande, creador del cielo y de la tierra, sea menospreciado? Porque nosotros mismos lo hemos menospreciado, nosotros mismos lo hemos devaluado, nosotros mismos no hemos sido congruentes con la vida de Cristo que está en nosotros. ¿Qué hizo nuestro Señor? Nuestro Señor dejó toda la gloria y se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Se humilló totalmente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Se volvió cosa inmunda, y no porque algo tuviera Él que lo hiciera cosa inmunda, sino porque era necesario que se viera como cosa inmunda, que fuera menospreciado, que sus adversarios fueran muchos y contra Él. Él sí tenía la voz para poder decir exactamente estas palabras y este clamor. Nosotros no tenemos ningún derecho. No tenemos derecho a clamar esto que está clamando Jerusalén. Iglesia, no tenemos derecho, seamos honestos. Pero nuestro Señor sí, y se cayó. ¿Por qué? Porque era necesario. Era necesario que alguien viviera esa vida que tú y yo jamás podremos vivir en la tierra, sin pecado alguno. Esa vida perfecta, recta, tentado en todo, pero sin pecado. Ir a esa cruz cruente, es semidesnudo, exhibido, sí, como esta mujer, Jerusalén, como una cualquiera, un cuerpo deshecho y todo, de semidesnudo. Se burlaron de él. Tantas cosas que le decían a él. El rey del universo ahí siendo exhibido como una plasta inmunda de pecado. Aquel que no conoció pecado, aquel que jamás practicó pecado, por ti, por mí, fue hecho pecado, una cosa inmunda, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Su justicia perfecta, su vida perfecta aplicada a nosotros para que pudiésemos acercarnos al Dios Santo. Todos los días de nuestra vida tenemos una libertad gloriosa. Podemos llegar, pero tenemos que ver primero nuestra inmundicia puesta sobre el Santo Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador y Redentor. Él vive y reina para siempre. ¿Y sabes dónde? En el corazón de su iglesia. Ha hecho de nosotros un templo santo.
Simplemente no lo hemos visto. Hemos dejado de ver quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Cómo vamos a hacer en los dos clamores? Todo está centrado en ti. Mira, oh Señor, mi aflicción, porque se han engrandecido el enemigo. ¿Te fijas? Tú. Segundo clamor, versículo 11. Mira, oh Señor, y observa, me están despreciando. En el libro de Juan, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 9, los discípulos caminaban con el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Vieron a un ciego por ahí. Y lo primero que le dijeron los discípulos de Jesús: Maestro, dinos, ¿por qué estás ciego? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estás ciego? ¿Quién pecó para que tuviera esta ceguera? ¿Por qué estás ciego? ¿Por el pecado de él o por el pecado de sus padres? Ellos podían ver esa vida miserable. Y ellos sabían y tenían conceptos religiosos. Y en el concepto religioso automáticamente culpa igual a pecado. Pecado, culpa, y culpa, castigo. Eso era lo normal en una mente religiosa. Alguien tenía que estar pagando la culpa. Y le preguntaron por qué. Y tal vez tú le estés preguntando ahora al Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto en la iglesia? ¿Por qué estamos apartados todos? ¿Por qué se me enfermó mi familiar que quería tanto y te lo llevaste, Señor? ¿Por qué me estoy quedando sin trabajo en esta época cuando vienen gemelos en el vientre de mi mujer? ¿Por qué? Pero tal vez estemos equivocados al preguntarle al Señor. Porque esa pregunta ni siquiera se le respondió el Maestro. El Maestro no les respondió por qué sucedió esto de la ceguera. El Maestro les dio el para qué. No el por qué, sino para qué. Para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Para que las obras de Dios se manifiesten en Él. El motivo por el cual nació ciego es para que las obras de Dios se manifiesten en Él y la gloria del Señor sea vista sobre la tierra. Mis amados, a veces preguntamos cosas que no debemos preguntar porque salen de nuestra carne. Esta mujer, mira, Señor, centrado en ti mismo. ¿Por qué? Tú quieres tu explicación. No, mi amado, por favor, pregunta. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Para qué? ¿Para qué tengo que pasar por este valle de sombra de muerte? ¿Para qué tengo que vivir esta aflicción? ¿Para qué? Yo sé en el fondo que todo aquello que sucede en mi vida es para un bien, para que Cristo sea formado en mí, porque aquellos que amamos a Dios, todas las cosas, todas nos ayudan para bien. Esa es una realidad, mi amado. Es la verdad del Señor, no es tu verdad ni mi verdad. ¿Para qué? En vez de ¿por qué? Ese clamor es como tu clamor y mi clamor, que es demasiado centrado egocéntricamente y sucede frecuentemente con la iglesia, porque ese clamor está contaminado por la cosa inmunda de la distorsión de quién es el Señor y quién somos nosotros. Entonces vimos en el versículo 8 un gran pecado exhibido. En el versículo 9 una sorprendente caída. Cuando la iglesia menosprecia, cuando Jerusalén menospreciaba el futuro glorioso que iba a tener y que va a tener. En el versículo 10 veamos otra razón. El adversario ha extendido su mano a todos sus tesoros. Ciertamente ella ha visto a las naciones entrar en su santuario, a las que tú ordenaste que no entraran en tu congregación. El adversario ha entrado a la iglesia,
ha visto los tesoros de la iglesia. Y lo terrible de todo es que la iglesia la ha visto entrar. Ha visto cómo el mundo se mete a la iglesia del Señor. Jerusalén fue visitada por extraños. Los muros no sirvieron de gran cosa, porque Jerusalén se había vuelto tan egocéntrica y religiosa. Había caído en la falsedad de la vanagloria de ser el pueblo elegido por Dios. Y había dejado pasar a sus adversarios. Habían visto los tesoros del templo. ¿Y qué pasó? Vieron todos sus tesoros y empezaron a tomar sus tesoros. Prácticamente Jerusalén entregó sus tesoros. ¿Por qué? Porque los menospreció. Ciertamente, dice en el versículo 10, ciertamente ella ha visto, o sea, Jerusalén se dio cuenta a las naciones entrar en su santuario, a las que tú ordenaste que no entraran en tu congregación. Mi amado, tú y yo sabemos que el Señor es santo, que tenemos que andar viendo pornografía, que tenemos que andar viendo a una mujer que no es nuestra esposa para tener una plática o una relación de amistad por medios, que tenemos que andar viendo nosotros el dinero de alguien y anhelando hacer algunas otras cosas debajo de la mesa, o aún usar medias verdades con nuestros jefes de que faltan ciertas cosas para que nos dé más fondos, cuando en realidad vamos a tomar parte de ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando nosotros, que hemos sido llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir, empezamos a dejar pasar pequeños asuntos que el mundo maneja y que no son gran cosa? Y cuando perdemos de vista, nuestra santidad ha sido violentada. Este templo ha sido violentado. El mundo ha entrado, ha visto los tesoros que hay, ha visto que la luz brilla, la luz de la gloria del Señor, la sangre de Cristo, el Cordero derramado, sufriendo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta eres tú y yo. Ese abandono total que sufrió ahí en la cruz, el Cordero inmolado, es por tus pecados y por mis pecados, para que fuésemos limpiados y purificados. Y Él poner en nosotros tesoros, amor verdadero, desinteresado, gozo eterno, paz con Dios y paz para con los demás, paciencia, aguantar y aguantar. Por favor, amado, todo el fruto del Espíritu Santo, todo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Todos son tus tesoros que tienes dentro, solamente por gracia. Pero te es tan fácil rebajarlos, entregarlos, dejar que el mundo los tome y pisotee totalmente lo que el Espíritu de Dios Santo ha hecho en ti. Mi amado, y así sucede con los ministerios. Los ministerios dentro de la iglesia son degradados a un grado de competitividad, a ver quién puede más uno que el otro. Lo que queremos es brillar, pero nuestra propia gloria. Lo que queremos es más y más likes y más visitas y más reproducciones o más miembros, o buscamos toda la manera de ganar la admiración de la gente, cuando en realidad el Cordero lo ganó ahí por un pueblo, un solo pueblo. El elegido por Dios. El elegido por Dios. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de Él sufrió toda la vergüenza. Él, por el gozo puesto delante de Él. Y ese es nuestro gozo, mi amado. Si estamos realmente con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que dejar atrás el peso del pecado que nos asedia, que va tras nosotros. No queremos ya vivir como esta princesa, como esta Jerusalén, una total desolación, una cosa inmunda. No queremos esto, mi amado. Entonces, ¿por qué dejamos entrar a nuestras vidas aquello que no es santo? Versículo 11 dice: todo su pueblo gime, Jerusalén gemía buscando pan. Han dado sus tesoros a cambio de comida.
Tercer razón, no solamente un gran pecado exhibido, una sorprendente caída al menospreciar su futuro y una entrega de sus tesoros, sino que ahora ¿qué? Versículo 11, la cuarta razón. Están dando todo a cambio de otra comida. A cambio de otra comida. Dan los tesoros a cambio de comida. Mis amados, no importa cuánto el mundo te pueda dar. No importa qué te pueda dar. No importa lo que te pueda dar. No es comparable con tener el pan de vida, Jesús, la palabra de Dios que alimenta nuestra alma. Filipenses 4:13 es un versículo que todo el mundo quiere aplicar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿por qué no leemos los versículos anteriores cuando Pablo dijo, he sabido vivir con escasez, he tenido tiempos de abundancia, con todo y en todo he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sabía estar contento en lo poco. Pablo sabía estar contento en lo mucho, porque su fortaleza y su alimento que lo sustentaba se llama Cristo, y es el mismo que tú y yo tenemos. No tenemos por qué en tiempos de necesidad ver una manera mundana de ganar. No tenemos por qué anhelar lo que el mundo hace. No, mi amado, por favor, que el Señor nos traiga arrepentimiento y fe en estos tiempos de aflicción. Que nos haga ver nuestra cosa inmunda, como ha manchado el nombre que ha sido invocado sobre su pueblo. Mi amado, por favor, necesitamos ser vivificados. Necesitamos renacer nuevamente por el Evangelio de Cristo. Es lo único que mantiene a la iglesia. No es una repetición de hechos, es una repetición de conciencia, para que nuestra conciencia esté limpia en el día en que podremos llegar a sus brazos y Él nos reciba y nos diga: bien hecho, buen siervo y fiel, entra al reposo de tu Señor. Esas son las palabras que tú y yo queremos escuchar. Pero es solo por el Espíritu y es solo por la palabra. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo si no podemos amarlo a Él por encima de todo? ¿Cómo podemos hacer esto, amados? Por favor, abramos los ojos y que nuestro entendimiento sea iluminado. Tenemos 4 grandes razones. Tenemos esos 2 clamores más egocéntricos que nada. Y por último, vienen estas 6 específicas disciplinas que el Señor aplica a Jerusalén en el versículo 12. Dice Jerusalén hablando, y en esto aquí vamos a escuchar la mujer llamando y diciendo las cosas. Ustedes todos los que pasan por el camino, versículo 12, ¿no les importa esto? ¿No les importa? Observen y vean si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió en el día de su ardiente ira. Dolor y aflicción, sí. Dolor y aflicción, sí, mi amado. Bendito dolor, bendita aflicción. Si en la ira del Señor nuestro espíritu se aflige y se contrista, es porque todavía estamos vivos. Una persona que siente dolor y una persona que se aflige es alguien que está vivo. Los muertos no sienten nada, mi amado. Los muertos no sienten nada, solamente los vivos. Y tiene que haber dolor, sí, y aflicción, pero es producto de la santa y justa ira que el Señor aplica a su pueblo como una disciplina. El juicio para la casa de Dios no es igual que el juicio que vendrá para el mundo. Es un juicio de amor. Es un juicio donde el Padre toma y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque lo ama. Ese es el dolor y la aflicción que causa un padre. No es para destruir, es para edificar.
No es para acabar, es para formar. Mi amado, el dolor y la aflicción es producto. Lo dice Jerusalén, la princesa. El Señor me afligió en el día de su ardiente ira, el día que llegaron los babilonios, los caldeos, a tomar Jerusalén. El día que arrasaron con todo, que destruyeron todo lo que podían destruir. ¿Y cómo la dejaron desolada? Fue la ira del Señor. Y nuestro Señor es santo, es justo y es bueno para siempre. Y para siempre es su misericordia. En el versículo 13 dice, desde lo alto, Él, otra vez, la princesa señala a Él, a Dios. Desde lo alto, Él envió fuego que penetró en mis huesos, ha tendido una red a mis pies, me ha hecho volver atrás, me ha dejado desolada, desfallecida. Fuego y desolación. Muchas cosas fueron quemadas en aquella invasión. Desolada quedó, abandonada, la bella y gran Jerusalén, la princesa que está destinada un día a ser reina. Y la misma iglesia, el día de hoy, se ve que hay fuego que ha quemado los cimientos y hay desolación. Mis amados, esto es un trato de Dios para su amada Jerusalén. Obviamente es un trato de Dios para ti y para mí. En el versículo 14 dice, sigue hablando esta princesa, Jerusalén sigue hablando y dice, atado ha sido el yugo de mis transgresiones, por su mano han sido entrelazadas y han caído sobre mi cuello, han caído sobre mi cuello. Él ha hecho que me falten las fuerzas. El Señor me ha entregado en manos contra las cuales no puedo resistir. No puedo resistir. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo como que el Señor junta todos los pecados de Jerusalén, los junta, forma una cuerda gruesa con esos pecados entrelazados, los pone alrededor de su cuello y los empieza a apretar. Y eso la hace desfallecer. Le ha quitado todas las fuerzas, dice el versículo 14. El Señor me ha entregado en manos contra las cuales no puedo resistir. ¿Cuáles son las manos que no puede resistir? Las del Señor. Cuando el Señor decide oprimirte, te puede entregar, si lo quiere así, en esclavitud por un cierto tiempo ante tus adversarios. ¿Qué estaba pasando aquí? Cierto, habían caído en esclavitud en Babilonia. Y era el pueblo de Dios. Y Dios lo había orquestado todo en su soberana y perfecta y pura voluntad. Lo había hecho así. ¿Ha cambiado el Señor acaso? ¿Ha dejado de ser Dios, el Dios de Israel, el Dios del Israel actual? La iglesia del Señor, el pueblo del Señor. Sabemos que Israel no solamente es el lugar físico, sino el Israel espiritual. Y obviamente en el Nuevo Testamento tenemos esto, que tanto de Israel físico como de los gentiles vendría a formarse un pueblo. Y aún en el Israel sigue habiendo un remanente. El Señor lo ha dicho y lo creemos. Nosotros tenemos que estar conscientes que esa opresión y esclavitud tiene que ver con ser cosa inmunda, haber pecado contra Dios. La siguiente disciplina en el versículo 15 dice, a todos mis valientes ha rechazado el Señor. El Señor, otra vez, ven como una y otra vez dice, ¿quién es el que lo está haciendo contra ella? ¿Quién es el que lo está haciendo contra ella? Es el Señor. Sí, no es otro más que el Señor. Santo, santo, santo es su nombre.
A todos mis valientes ha rechazado el Señor de en medio de mí. Ha convocado contra mí un tiempo determinado. Estamos en el versículo 15. Ha convocado contra mí, Él, un tiempo determinado. ¿Para qué? Para quebrantar a mis jóvenes. El Señor ha hollado como en un lagar a la virgen hija de Judá. A la virgen hija de Judá. ¿Qué hace el Señor? La deja totalmente indefensa a Jerusalén. Y dice aquí que causa un quebranto. No hay valientes que la defiendan. No hay nadie capaz. Porque al final de cuentas el Señor es un escudo alrededor de ¿qué? De aquellos que en Él confían. El asunto es que cuando dejamos de confiar en el Señor y buscamos nuestros valientes, Él ya no es un escudo. Él es un muro caído. Y Él se retira. Y Él quita el resplandor de su rostro sobre nosotros y deja de brillar su gloria, y el enemigo vive en tinieblas. El enemigo requiere de la luz, de la gloria de Cristo brillando en ti y en mí. Y es la única manera en que no nos va a atrapar. Es la única manera. Y si eso implica quebranto, si del quebranto va a salir realmente ese aroma fragante, un clamor reverente, un decir: Señor, te confieso mi pecaminosidad, por favor concédeme un genuino arrepentimiento. Bendita opresión, bendito quebranto. Mis amados, esta princesa está indefensa, no tiene valientes, está en quebranto, y dice ahí un tiempo determinado. Mis amados, sabemos que esto ha de pasar. ¿Cómo habremos de quedar después de este tiempo de quebranto? ¿Qué iglesia va a salir de estos tiempos? Mi ruego, mi clamor: Señor, no nos dejes salir igual, por favor, Señor. Que el brillo de tu gloria realmente sea visto en tu pueblo, que en estos tiempos de oscuridad muchos vengan al arrepentimiento de sus pecados y fe en Jesucristo, que muchos puedan entender que no son parte del mundo, que estaban en el mundo, pero que son sacados del mundo, porque las cosas viejas de su vida pasaron y todas ellas son hechas nuevas ya por lo que hizo Jesucristo. Padre, concédeles un nuevo nacimiento a muchos en estos tiempos. Es una oración que debe estar en nuestras bocas, pero también es un evangelio que debemos estar predicando todos los días, por medios, por redes, por como sea, pero tenemos que estar haciéndolo, mi amado. Aún hay pueblo que está sometido, aún hay pueblo en opresión que no debería de estar como tú y yo lo estábamos. En el versículo 16 dice: por estas cosas lloro yo, mi ojo derrama agua, porque lejos de mí está el Consolador. O sea, esta mujer, esta Jerusalén está inconsolable, no para de llorar, está llorando y llorando, porque lejos de ella está ¿qué? El que reanima, dice el versículo 16, el que reanima mi alma. Reanimar implica volver a traer vida. Volver a traer vida. Sí, renacer. Es algo continuo. Arrepentimiento y fe es algo continuo. La gracia de la salvación es algo continuo que sucede en la vida del creyente. Todos los días podemos ver el resplendor de su gloria. Todos los días podemos ver que el trono de la gracia está abierto. Todos los días podemos ver las abundantes riquezas de su gracia, siempre y cuando veamos nuestra debilidad, porque solo su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. Mi amado, no podemos ver el trono de la gracia que brilla si tampoco podemos ver las áreas de nuestro corazón que quieren oscurecerse nuevamente a como estaba en el viejo hombre. Dice el versículo 16: mis hijos están desolados porque ha prevalecido el enemigo.
¿Cómo vemos a esta mujer? A esta Jerusalén, la vemos inconsolable, la vemos desolada, la vemos desesperanzada porque ve que a sus hijos, sus generaciones, también están sufriendo. Sus hijos también son ataque del enemigo. Sí, el enemigo los ataca también. Si le ataca a ellos, ¿por qué no va a atacar a sus hijos? Amados, en la iglesia del Señor el día de hoy, hay gente que tiene poquito tiempo en la fe. Hay gente que es bebé espiritual. Y cuando en situaciones como estas que están sucediendo en la tierra, de pronto tú que eres una persona madura, no sabes para dónde y cómo moverte, y esa persona requiere que siga siendo discipulada, enseñada, se debilita más aún y entra en un pánico inconsolable y desolada. Y el último versículo de esta sección, el 17, dice: Sión extiende sus manos y no hay quien la consuele. El Señor ha ordenado contra Jacob que los que la rodean sean sus adversarios. Jerusalén se ha vuelto cosa inmunda en medio de ellos. El Señor ha ordenado que nuestros adversarios nos acorralen. ¿Para qué? Ahora sí, contestemos la pregunta. No por qué, sino para qué el Señor nos tiene en esta situación. ¿Para qué? Recuerda, no por qué. El por qué tiene que ver conmigo, el para qué tiene que ver con Él. Su motivo siempre será puro y santo. ¿Para qué? Para que esta cosa inmunda sea limpiada, para que la iglesia suya sea purificada, para que nuevamente el brillo de la palabra de Dios venga y gobierne en el corazón de cada uno de sus santos, para que el Espíritu de Dios no sea contristado una y otra vez como lo hemos hecho por tanto tiempo. Mis amados, estos son tiempos de vida, no son de muerte. Estos son tiempos de consolación. El consolador es el Espíritu Santo, pero está tan olvidado. El Espíritu Santo no es una emoción ni un temblor, no son lenguas extrañas que salen de nuestra boca. No, el Espíritu Santo es tan sensible. Es una persona y ha sido lastimada, ha sido afrentada y ha sido contristada. Y es el mismo Espíritu Santo que le trajo vida a la iglesia. Es el mismo Espíritu Santo que te trajo a vida a ti y a mí. Es el mismo que nos va a llevar a interceder con gemidos indecibles, con un dolor profundo que salga de lo más hondo de nuestro corazón. Realmente, en un postrarnos delante de Él, confesar nuestros pecados sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y entonces, simplemente el Señor nos traerá un genuino arrepentimiento. Y eso lo veremos aún sin terminar esta época de pandemia. Aún habiendo perdido trabajos, el gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza. El saber que estamos parados en la roca firme que es Jesucristo, que es totalmente inamovible. Esta tormenta ha de pasar y podremos ser inclinados a un lado y otro lado como los árboles, pero jamás desarraigados, mi amado. Somos el pueblo escogido por Dios, elegido desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él y ser adoptados como hijos suyos. Sí, ciertamente Jerusalén se veía destrozada. Ve el día de hoy a Jerusalén, viaja a Jerusalén para que la veas esplendorosa. Pero hay huellas de que sufrió un quebranto. El muro del templo está ahí como una señal del quebranto que tuvo. Mi amado, que el día de hoy el Señor haga lo que tenga que hacer con nosotros, que quebrante la dureza de nuestro corazón, pero que siga formando a Cristo en ti y en mí,
para gloria de su nombre y para que su reino siga siendo manifiesto ante un mundo que cada vez más está cerca de su juicio eterno. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias. Tantas gracias porque sabemos, Señor, que aun cuando tratamientos médicos son dolorosos, como las operaciones y demás, o algunos medicamentos que son horribles, dolorosos, sin embargo, sabemos que ese tratamiento que tienes para tu iglesia el día de hoy es un dolor que es bueno. Y te suplicamos en el nombre de Jesús, con un lamento que brota de un corazón que busca y clama por un genuino arrepentimiento, que tu reino nuevamente sea establecido en el pueblo de Dios, aquí en la tierra de Dios, que es la iglesia, para que un día podamos, en nuestro futuro glorioso, en la nueva Jerusalén, ahí todos gozarnos y alabar a aquel que lo hizo posible esto, el Cordero inmolado que murió para salvar a muchos. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias por tu santa palabra y la obra de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, adoremos al Señor antes de despedirnos, amados, un momento.